Bueno, buenas tardes a quienes ya están conectados a esta nueva sesión, a esta nueva clase, hoy martes 24 de agosto del año 2021. Gracias a quienes ya se dejan ver. Mauricio, muchas gracias. ¿Quién más está por ahí? A ver, siempre es interesante poderles ver. Beatriz, Andrea, ¿alguien más? Vamos, 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 ánimo. Se siguen uniendo más personas a la clase. Llevamos 10 en este momento, muy poco. David Alvisures también está ya con nosotros. Bienvenido. Bueno, esto es como lo presencial, a usted siempre llegar al primer curso, muchos llevábamos ahí trastraviando, pues, pero creo que la mayoría ya está en su casa o donde tengan su espacio destinado para recibir las clases y que es bueno que se unan con tiempo, ¿verdad? Para que podamos desarrollar la clase con la normalidad posible y no estar corriendo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más dice presente en esta tarde? A ver. Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Ahora les voy a contar qué tengo preparado en mi agenda respectiva. Realidad Nacional. Buenas tardes, Iván. Gracias por dejarse ver. Realidad Nacional, cuéntenme, ¿qué es lo más relevante de las últimas horas? Creo que todos vamos a coincidir en lo mismo. A ver, adelante. Les A ver, Mauricio, lo que pasó en el Congreso, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntenos qué le pareció, qué pudo ver, qué pudo observar. Que la verdad que todo es una riña entre cuestiones de poder y en cierta manera tienen razón los diputados, pero a la vez también ellos están viendo sus propios intereses, ¿no? Más que todo el partido Semilla. Así Bien. es. Muy bien, gracias Mauricio. ¿Alguien más? Andrea, quería decir algo, ¿quiere decir algo? No, lo mismo que dijo mi compañero Mauricio, de que es triste y lamentablemente de que se dejen sobornar. Ahí sí que 52 diputados que se dejaron sobornar por, ahí sí que Yamatei, pero es lamentable como ahí sí que no volver a votar por esas personas en el otro año, porque caemos a la misma situación. En vez de mejorar, vamos para atrás, pues, y es triste, lamentablemente. Muy bien, gracias Andrea. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Quién quiere decir algo? Es el momento del desahogo. Así le vamos a llamar a esta sección, el desahogo. A ver, Iván David, siempre lo veo sonriente, muy activo ahí, pero a ver, para acá, ¿qué piensa? ¿Qué piensa de la situación? Sí se enteró, ¿verdad? Más o menos, Lick, no me enteraba muy bien, solo entiendo que mencionaron de un soborno, de una alfombra así llena de dinero, por lo que voy entendiendo, y que por eso fue que rechazaron el nuevo estado de calamidad. Y no sé qué más, que todavía sigue habiendo dentro el pacto con los de la terminal, algo así voy entendiendo yo. No me he informado muy bien. Lo que estaba al tanto es que ya van a terminar los días de vigencia para el nuevo rector de la USAC. Bueno, está bien, Mauricio. Mire, con que haya participado Iván. ya es bastante, oye, la verdad. Bueno, nos fuimos ahí un poquito por el periférico, nos metimos a la terminal y salimos allá por la zona 6, pero bastante bien, ¿no? Lo felicito, ya con haber participado, eso es bueno. Ya estoy seguro que la próxima va a estar más informado y al menos me da a entender que no sé si le contaron o vio por ahí, porque en Facebook también les puse eso que fue una noticia hoy, que pues no es que nos haya sorprendido, sino que afortunadamente hay medios internacionales que sí pueden decir y se pueden informar esas cosas, ¿verdad? Digamos que lo nuevo en esa noticia es la alfombra que menciona Iván David, ¿verdad? Que dice que por ahí alguien le confesó al mismo exfiscal de la FESI que le había llevado una alfombra llena de dinero al presidente de la República. Fue una noticia hoy del New York Times que se las puse en el grupo de Facebook, espero que la hayan leído y si no,
pues anoten ahí para sus pendientes de lectura, ¿verdad? Entonces, medios locales hicieron resonancia de eso, algunos medios, ¿verdad? Pude escuchar algo en Emisoras Unidas que hizo eco, que hizo resonancia de eso, que repito, fue una noticia del New York Times, ¿verdad? Y bueno, eso aunado a lo que pasó en el Congreso de la República, ¿verdad? Con la improbación anoche del estado de calamidad, porque así se lo ordenó la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, a la CC también le salió el tiro por la culata, pienso yo, porque según ellos esperaban que el oficialismo juntara el número de votos necesarios, ¿verdad? Y no sucedió. O sea, estamos tan mal que hasta los grupos, a los partidos que eran aliados del gobierno, ahora se le están echando para atrás para que se den cuenta cómo está la situación. Háblese, por ejemplo, de los unionistas, ¿no? Con el señor Arzú a la cabeza, el hijo de Álvaro Arzú, ¿verdad? Que está ahí en el Congreso de la República. O sea, a ese grado estamos, ¿verdad? Y no deja de extrañar y no nos sorprende porque también ya ellos van a irse acomodando y van dándose cuenta que si siguen en el barco del gobierno se van a hundir con todo y el gobierno. Entonces también esto es con miras a las próximas elecciones, ¿verdad? No hay que dejarnos meter el dedo tan fácil como dicen las estrategias de Chomsky, ¿verdad? Hablando de, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más de las últimas horas? A ver, ¿qué más se han enterado? ¿Qué más saben? ¿No? Noches, Lick. Pablo, ¿qué miro ahí con Pablo? No miro más que unos, qué es eso de su foto? No sé. Ahí está, muy bien, Pablo. Adelante, Pues cuéntenos. que voy manejando, pero le voy a contar lo que yo escuché el día de hoy, A ver, que justamente las propias bancadas que apoyaban al gobierno, ¿verdad? Le están dando la espalda y pues está sucediendo algo que según tengo entendido, hace muchísimos, pero muchísimos periodos presidenciales que no pasaba que las propias bancadas le dieran la espalda a su propio gobierno, ¿verdad? Entonces, con más de 105 votos, si no estoy mal, si no mal recuerdo, todo se vino abajo para Yamatei, ¿verdad? Y todos están ahorita, por decirlo así, el Congreso totalmente en contra del gobierno, ¿verdad? Perdió el apoyo interno dentro del Congreso y pues ahorita están peleados, divorciados. muy bien. Muy bien, gracias, Pablo. Cuidado ahí en el tráfico. O tránsito, que también es correcto decirlo de esa manera. Bueno, pues sí. Vean, hay algo que ahorita en la tarde es un rumor porque no se ha concretado, ¿verdad? La posible renuncia de la ministra de Salud y los viceministros y no sé quiénes más. Están anunciando para mañana una conferencia a la prensa en el Palacio en el Palacio Nacional, pero no está confirmado, ¿verdad? No descarten ustedes que sea una cortina de humo, una bombita que dejaron soltar para desviar la atención de lo que pasó anoche en el Congreso, ¿verdad? Porque eso que pasó anoche en el Congreso es un golpe muy fuerte para el gobierno, ¿sí? O sea, a Yamatei le llueve sobre mojado, ¿verdad? Porque cada vez hay indicios de cosas pues bastante chuecas que al parecer se han hecho en su gobierno. Repito, vayan a la lectura de la nota que les puse del New York Times y menciona que las famosas maletas llenas de plata que encontraron en la Antigua, vinculadas supuestamente al exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, el señor Benito, tienen relación también con el actual gobierno, con su exsecretario privado de apellido Bruni, si no estoy mal, y ahí están haciendo cierta relación, supuestamente. A mí no me crean, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la información, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa en los próximos días, ¿verdad? Pero bueno, es lo que pasó, ya no hay estado de calamidad, ¿verdad? Porque pues se improbó, ¿verdad? Que era una de las posibilidades que tenía el Congreso de la República, ¿verdad? Improbar, aprobar o modificar ese estado de calamidad, ¿verdad? Atendieron una orden de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó anoche. Muy bien. Bueno, gracias como siempre a quienes participan, crean lo que se toma muy en cuenta. A ver, hoy sí ya lograron ver el material de Lidia Cacho. A ver, alguien que lo haya visto, que nos Hay cuente de muchas qué se tareas trata. todavía.
No me digan que tienen muchas tareas con los otros cursos, porque yo casi no les dejo tareas. Lo mío es de ir leyendo y por ahí alguna tarea sorpresita y más que lo que está programado, ¿verdad? Es que no todos tienen buen corazón como usted. Ah, no, tampoco no crea, no es que tenga buen corazón. Olvídense que ahí en la Facultad de Derecho en el tercer semestre se pierden hasta las vísceras, no digamos el corazón. Bueno, vean el material de Lidia Cacho, ¿sí? Ayer les insistí, hoy les vuelvo a insistir, véanlo. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del tema que comenzamos ayer, ¿verdad? A ver, ¿quién hace un resumen de qué hablamos ayer? ¿Cuál fue el tema que iniciamos ayer y que dijimos que iniciábamos con la segunda unidad? Vamos, pues, eso sí, los que estuvieron ayer, si no quiere decir que no estaban aquí, ¿verdad? Mientras preparo aquí la presentación, a ver. Tampoco. Los tipos de género radiofónico, creo que era. Formatos. Formato. Lo de la entrevista, noticiero y no me recuerdo los otros dos. Son 4. Pues sí, aunque no está mal cuando dice géneros, fíjese Iván David, porque como decíamos ayer, hay algunos formatos que también se consideran géneros, como la entrevista misma, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, justo ayer comenzamos, les decía, esta segunda unidad con viendo los formatos radiofónicos y hablando de algunos que se adaptan, ¿verdad?, para lo que nos compete en el curso, que es la transmisión de noticias a través de la radio. Hacíamos una introducción, ¿verdad?, a la temática diciendo que hay formatos que se adaptan y formatos que no se adaptan a la transmisión de alguna temática por radio. Dijimos que si queremos transmitir una exposición muy extensa, muy larga, quizá la radio no sea el medio más adecuado para hacer un en directo, ¿no? Porque qué tedioso, qué aburrido. Una película, por muy buena que sea, si tarda más de 2 horas, aburre, ¿sí? Y eso ustedes lo saben mejor que su servidor. Y decíamos también que, al contrario, habrá temas donde la radio sea el medio más adecuado para poder presentarlos, ¿verdad? Y desarrollamos varios de esos formatos, teníamos una lista ahí y lo que toca ahora es dar la explicación o la definición, ¿verdad?, de cada uno de esos formatos. No vamos a profundizar en todos porque, insisto, no todos se adaptan para lo que nos interesa acá, que es la transmisión de noticias, de información a través de la radio. El primer formato que teníamos en esa lista, pues era la charla, ¿verdad? Y decíamos que puede ser un discurso, ¿verdad? Generalmente es breve, ¿verdad? A veces es un monólogo donde solo una persona está pues hablando, ¿verdad? No hay más que lo acompañen, ¿verdad? Eh, y así. La charla diría yo que quizá no es como que lo más adecuado para transmitir noticias a través de la radio, al menos que haya un locutor ahí solo en cabina, pero aún así es difícil que sea eso lo más adecuado. Y hay en este formato, pues hay otro subformato, si se le quiere llamar de esa manera, ¿verdad? Está la charla expositiva, igual no vamos a profundizar mucho en eso. Está la charla creativa, igual no mucho se usa. La charla testimonial, ¿verdad? Es que alguien venga y cuente su propio testimonio a través de la radio. Pues es muy difícil eso en cuanto a medios de noticias se refiere. Luego está en el segundo lugar el noticiero, ¿verdad? Y ya adelantábamos ayer que quizá, o no quizá, es el formato pues más adecuado o el que se usa más para transmitir noticias a través de la radio, ¿verdad? Más que un programa, pues el noticiero o informativo, como también se le llama, está catalogado como un servicio, ¿no?, que se presta a la sociedad. Suele ser algo que se hace diariamente, que se hace a cierta hora, ¿verdad?, dentro de un espacio que tiene una emisora, ¿verdad?, que se dedica a transmitir contenidos, ¿verdad? En Guatemala podemos hablar de, ya lo hemos dicho, lo repito, 3 cadenas o 4 por ahí cadenas importantes que tienen dentro de su programación, ¿verdad?, espacios para noticieros. Estamos hablando de Emisoras Unidas, de Radio Sonora, de Radio Punto, de Nuevo Mundo Radio. Yo pues me quedo actualmente con esas 4
cadenas, esos 4 medios, ¿verdad? Que tienen, repito, en sus espacios, pues el tiempo para transmitir noticieros. Algunos tienen 1 hora, otros tienen 2 horas, unos tienen más tiempo en la mañana, otros tienen más tiempo al mediodía, etcétera. Eso ya es acorde a la política de cada empresa, cómo se maneja. A algunos les gusta más la sangre, otros no tanto, otros prefieren más pues estar sacando anuncios disfrazados de noticias de la MUNI, ¿verdad? Que abundan por ahí, y otros quizá no tanto, ¿verdad? En fin, todo se mueve alrededor de la pauta publicitaria, de la publicidad, porque no olvidemos que al final de cuentas lo que persiguen estos medios, ¿verdad? Que son empresa, y una empresa, pues como tal, lo que persigue son ganancias, ¿verdad? Lucrar, hacer plata, ¿verdad? Eso es un negocio, ¿verdad? Más que otra cosa. Entonces, de eso hay que partir, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces la famosa imparcialidad, la vamos a ver muy lejos al final casi del túnel, ¿verdad? Entonces, decimos que es el noticiero, el formato, ¿verdad? Por excelencia, ¿verdad? ¿Dónde se van a difundir? ¿Dónde se van a transmitir? La palabra lo dice, noticias, ¿verdad? La nota informativa, acá me quiero detener porque, aunque acá está considerada como un formato, la nota informativa para mí es el género periodístico por excelencia, ¿sí? No sé si les dijeron eso cuando llevaron géneros periodísticos 1, géneros periodísticos 2, no sé si ustedes vieron géneros periodísticos 3, pero en mi tiempo me acuerdo que cuando nos hablaban de la nota informativa nos decían que era el género periodístico por excelencia. ¿Por qué? Porque es el más usado, ¿sí? Ustedes ponen una radio a la hora del noticiero y van a escuchar que lo que más abunda son notas informativas. ¿Cuáles son esas notas informativas? Son esas noticias cortitas, ¿no? Donde regularmente entra el presentador, valga la repetición de términos, al reportero, el reportero hace una introducción a su nota, regularmente mete una cuña a su nota, ¿verdad? Y luego hace un cierre. Esa es una nota informativa. No son muy largas, en promedio duran entre 1 minuto y medio, 2 minutos y mucho, ¿verdad? Dependiendo el tema o dependiendo la política de la emisora, ¿verdad? Del medio. Esa es una nota informativa. Y vale hacer la aclaración también, que muchas veces nos enseñan, a su servidor así le pasó, yo lo fui cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque me fui convenciendo y a raíz de investigar un poquito que nos dicen que la noticia es un género periodístico, ¿sí? Y yo con el tiempo aprendí que no es así, ¿sí? O sea, y de hecho lo van a ver, si ustedes leen, si investigan, van a encontrar en muchos textos o en la misma internet que hablan de la noticia como un género periodístico, ¿no? Y para mí no es así. La noticia, ¿cuál es la diferencia? La noticia es el suceso, es el hecho en sí, lo que acontece, ¿sí? ¿Verdad? Eso es una noticia, ¿verdad? El género periodístico es la forma, ¿verdad? En este caso, cómo yo voy a transmitir esa noticia, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, si voy a hacer un reportaje o voy a hacer una simple nota informativa, ese es el género de ese suceso, ¿verdad? Pero de ese mismo suceso yo puedo hacer una nota informativa, ¿sí? Más adelante puedo hacer un reportaje, puedo hacer una crónica, puedo hacer una entrevista, etcétera, de esa misma noticia. ¿Me explico? Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, ojo, porque muchas veces nos enseñan de esa manera y no es problema, porque así, insisto, hay incluso muchos libros de texto que citan a la noticia como un género periodístico, ¿verdad? Ok, el comentario. El comentario igual se usa muy poco en la actualidad. Acá quizá podríamos enmarcar al editorial, ¿verdad? Que es una opinión del medio, obviamente, ¿verdad? O si alguien emite una crítica, ¿verdad? A través de alguna sección específica que tenga el medio, ahí puede encajar el comentario. Se usa muy poco. Hay algunos noticieros que sí tienen espacios para opiniones, ¿verdad? Nuevo Mundo Radio tiene por ahí alguna sección, la misma Sonora tiene Casos y Cosas, algo así se llama, ¿no? Pero pues no todos lo tienen. El diálogo, acá encontramos también una subdivisión, el diálogo didáctico, etcétera. Acá no nos detenemos tanto porque pues igual no es como que muy adecuado y no se usa. El radioconsultorio, que entra, dijimos, en el formato diálogo, aplica
cuando se da el tipo de programas del que ya yo les platicaba, que regularmente hay un experto que responde a consultas de la audiencia, por eso se le llama consultorio, ¿verdad? Alguien que da una especie de consultas. Regularmente son programas médicos, están en la radio y también existen en la televisión. Por ahí anda un programa que se llama algo así como Los Especialistas Médicos, una cosa así, que yo lo identifico porque la conductora, pues, vale decirlo, es estudiante de la Escuela de Comunicación, pasó justamente por este curso porque estudió locución, no sé si al final de cuentas ya se graduó, si cerró o qué sé yo, pero pues tengo que decirlo, su físico, su atractivo le ayudó y se ha movido muy bien y es la presentadora de ese programa, ¿verdad? Así de fácil. Se me olvida su nombre, si alguien lo sabe, se llama, ay, ¿cómo se llama esta chica? Claudia Guerra, si no estoy mal. Bueno, la entrevista. Acá también me voy a detener un poquito porque ya decíamos, la entrevista está catalogada como un formato, sí, ¿verdad? Pero también está catalogada como un género periodístico. Es más, la entrevista está implícita en todos o casi todos los géneros periodísticos o en casi todos los formatos. ¿Por qué? Porque es la forma, valga la redundancia, como vamos a recabar la información. Si yo voy y entrevisto al diputado Aldo Dávila, que esperaba que me lo mencionaran al inicio, ¿verdad? Que fue el... miren, por cierto, me detengo. El diputado Aldo Dávila ayer tuvo más audiencia que Noticiete, Guatevisión, Telediario, creo yo, de sus transmisiones ahí en el hemiciclo parlamentario. No sé si ya lo vieron, pero los invito, métanse a Soy 502 y ahí hay una nota y están los fragmentos de los videos, de los live que él hizo en su página de Facebook. Llegó a tener casi 40,000 personas conectadas a las 11, a las 10, 11 de la noche, imagínense, ¿verdad? Entonces, el diputado Aldo Dávila ayer para mí se echó un 100, ¿verdad? Porque le hizo de reportero, le hizo de crítico, le hizo de todo, ¿verdad? Podrán decir lo que sea, pero créanme, la verdad es que tiene sus bien puestos, ¿verdad? ¿Verdad? Extraña analogía, pero bueno, o sea, se le reconoce de verdad eso, ¿verdad? Porque, pues ni modo, nadie puede entrar al hemiciclo y él que tenía esa opción, ¿verdad? Lo hizo muy a su manera, cuestionada por muchos y admirada por otros, eso sí, ¿verdad? Pero, pues, tiene esa opción de poder decir lo que muchos quisiéramos decirle a muchos de esos diputados, incluyendo el mismo presidente del Congreso, ¿no? O sea, y si no hubiese sido por él que estuvo, pues, contando esos detalles, pues, imagínense, uno ni se da cuenta de todo lo que ahí se negocia, ¿verdad? Entonces, fue interesante cuando ya se dedicó a ser reportero y a entrevistar a sus mismos compañeros diputados. No lo hizo mal, de verdad, no lo hizo mal, ¿verdad? Así que mis respetos para él y ya les digo, me sorprendió la cantidad de seguidores a esa hora de la noche. Imagínense si hubiera sido a las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, el poder, ¿verdad? De las redes sociales y para que vean ustedes la forma como han cambiado las cosas. Ahora no se necesita siempre que esté un periodista para trasladar un suceso, ¿verdad? Los periodistas no pueden bajar ahí a esa parte del hemiciclo parlamentario, no sé si ustedes lo saben, ellos tienen un palco de prensa especial y de ahí no pueden pasar. Entonces, por eso les digo, si el diputado tiene esa opción, la verdad es que se la echó buena, ¿verdad? Claro, ojo. Y entonces no es para decir, bueno, entonces cualquiera es periodista. No, eso tampoco, ¿verdad? Porque aunque él lo hizo y no lo hizo mal, claro, no es lo mismo que exista un reportero, que exista un periodista que se ha formado para esa función y que obviamente le va a dar un mejor tratamiento a la información, ¿verdad? O sea, eso son dos cosas distintas, pero me llamó la atención y como entrevistador, la verdad es que no lo hizo mal, ¿verdad? Hablando de la entrevista, ¿verdad? Que existe pues en dos formas, ¿verdad? La técnica para poder recabar información, ¿verdad? Y la entrevista como un formato. Y ahí están, ya decíamos, los programas, ¿verdad? Que se dedican justamente a hacer entrevistas, ¿verdad? Pues hay varios por ahí en las radios de contenido, ¿verdad? Que utilizan ese formato. Acá explica, ¿verdad?, cómo es que se da generalmente la entrevista, entre otras cosas, dice que puede ser
en un programa en directo, ¿verdad? O en vivo, si es en televisión. Ojo, no vayan a cometer ese error, ¿verdad? Muchos lo cometen todavía. En radio es en directo, en televisión es en vivo, ¿verdad? Por la cuestión de la imagen y eso. Entonces acá explica que existen esas dos formas, algo que lo grabamos previamente, ¿verdad? Lo producimos, ¿verdad? Y puede ser algo que se haga, si es en radio, en directo, o repito, si es en televisión, en vivo. Y bueno, acá explica algunos tipos de entrevistas, igual no vamos a profundizar mucho en eso. El radio periódico. Dirán ustedes, bueno, pero antes hablamos del noticiero y el radio periódico ahora. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es algo que suena parecido, pero tiene sus diferencias, hablar de cada cosa. El noticiero, pues, es un programa que transmite noticias, ¿verdad? Puede ser una radio revista, ¿sí? El radio periódico, ¿verdad? Es un formato muy específico. Y ya lo decíamos en clases anteriores. Actualmente, ustedes lo van a hacer en su trabajo, van a determinar si son radioperiódicos o son radiorevistas, ¿verdad? Pero digamos que es como que el formato por excelencia también para transmitir noticias, ¿verdad? De hecho, ya lo sabemos, los inicios de las noticias en radio surgen justamente con el radio periódico, ¿verdad? Guatemala obviamente tuvo, pues, marcó un referente, ¿no? En cuanto al inicio del radio periódico, y acá lo explica con el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Entonces, no vamos a profundizar un poquito en eso porque incluso determinar qué se hace ahora, si son radioperiódicos, si son radiorevistas, si realmente ha habido una evolución, ustedes lo van a hacer cuando hagan su trabajo, que insisto, en los próximos días yo voy a adaptar la guía, para que siempre lo hago cada año, pues reviso la guía y si hay que adaptarla, pues la adapto, ¿verdad? Para que ustedes la tengan y puedan ir trabajando con tiempo, ¿verdad? Aquí sigue explicando del radio periódico, ustedes van a profundizar cuando les tramita este material a través de Classroom. Y luego llegamos a la radio revista, ¿verdad? O llamada también como miscelánea. ¿Por qué? Porque dentro de su formato va a incluir pues otros géneros como el reportaje, la entrevista, una crónica, etcétera. Hasta un radiodrama puede incluirse dentro de la radio revista como tal, ¿verdad? Hay radiorevistas que no tienen que ser de corte informativo, ya lo decíamos, pueden haber radiorevistas de otra índole que puedan incluir incluso música, saludos de cumpleaños, etcétera, ¿verdad? O sea, pero acá, por cuestiones del curso, hablamos de la radiorevista informativa, ¿verdad? Que pues ya les expliqué al respecto. ¿Qué más? Aquí sigue hablando de la radiorevista. Las mesas redondas, ya lo decíamos, no se usan como tal, ¿verdad? Actualmente no se emplean como tal estos formatos, ¿verdad? Pero se hace el intento, incluso en esos programas de entrevistas, podría ser que hagan también una especie de mesa redonda. Yo he visto más este formato en televisión. De hecho, creo que Telesur, quienes tienen Telesur, creo que hay un programa que justamente se llama así, mesa redonda. Entonces, hay un entrevistador regularmente y pues hay varias personas que se sientan alrededor de una mesa a analizar un tema. Ojo, no necesariamente tiene que haber debate de puntos encontrados, porque aparte está el debate como tal, ¿verdad? Que aquí lo vemos, que es una subclasificación de las mesas redondas, ¿verdad? Diferencia del foro y el debate. El foro, cada expositor expone, valga la redundancia, sobre un tema, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que no coincidir o crear polémica. El debate, a diferencia del foro, sí, ¿verdad? Se crea esa especie de debate, uno dice blanco, otro dice negro, y bueno, de eso, debatir ideas, de eso se trata, ¿verdad? El radioreportaje. Este lo clasificamos como formato y también lo clasificamos como género periodístico, ¿verdad? El radioreportaje es la definición, mejor dicho, de reportaje como tal, lo vimos en géneros periodísticos, decíamos que era la noticia ampliada o la nota informativa ampliada, ¿sí? El asesinato de un piloto hoy a las 6 de la mañana en el anillo periférico,
Sí, que por cierto, curiosamente, ¿verdad? Y bendito sea Dios, no han habido asesinatos de pilotos últimamente, porque los buses ya andan para arriba y para abajo. Los rojos, pues, pintados de azul, ¿verdad? Que son los mismos. Pero vean cómo llama la atención que por ciertas temporadas es que se dan esos sucesos, ¿verdad? Entonces, de un suceso como ese, el reportero va, ¿verdad? Recaba la información, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, ¿verdad? Tarara, y transmite, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué, verdad? Un piloto fue asesinado, ¿dónde? En el anillo periférico. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? O sea, ahí vamos desarrollando la nota, ¿sí? Pero después ese reportero se queda con dudas, ¿no? Y de lo que observó, qué pasó con la esposa del piloto, ¿será que tenía hijos? ¿Será que solo él trabajaba en la familia? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué irá a pasar? ¿Será que van a tener para pagar siquiera el ataúd, el funeral? Todos esos detalles, el reportero ya en frío hace un análisis y dice, aquí hay materia para poder hacer un reportaje. Esa nota cortita que yo difundí de ese suceso por la mañana, yo puedo ampliarla, ¿sí? Y darle a conocer a la audiencia esos detalles que están alrededor de ese acontecimiento. Ok, entonces puede volver a la escena, ¿verdad? Recaba más información, puede hacer una reconstrucción de los hechos, ¿no? Imaginariamente, si es que se puede, entrevista a algún familiar, entrevista a la esposa. Pero, ojo, la entrevista después, ya que está más calmada la situación y no cuando está en pleno llanto ahí que le mataron a su esposo. Nunca vayan a hacer eso, es de verdad de lo más triste, de lo más bajo que puede hacer un periodista, meterle el micrófono a la gente cuando está en una situación como esas. Y se los digo porque lo han oído ustedes seguramente que pasa en estas radios, ¿verdad? Más, por lo menos una por ahí que le encanta la sangre, ¿verdad? Y el reportero fingiendo que está todo acongojado, sí, que no sé qué, no, sentimos lo que le pasó, doñita, pero cuéntenos, ¿qué pasó? No, eso es muy gacho, ¿verdad? O sea, no, ese momento se respeta, ¿verdad? Y ya después se hace, si el tema da para eso, se hace una noticia ampliada, ¿verdad? Que se convierte en un reportaje y en este caso un radio reportaje. Acá hay una definición, junto con el radiodrama, el reportaje radiofónico constituye uno de los formatos más relevantes de la radio, aquí dice educativa, pero vamos a decir también de la radio de noticias, ¿verdad? Algunos medios como la BBC de Londres, La Voz de las Américas y otros por ahí, pues lo utilizan mucho, ¿verdad? Ah, hay reportajes que pueden durar hasta media hora, ¿verdad? Por cierto, hablando del reportaje, ustedes van a tener que hacer un radio reportaje. Desde ya les invito a que vayan investigando o a que vayan desempolvando sus apuntes de semestres anteriores, porque yo pienso y estoy seguro que a estas alturas no va a ser el primer radio reportaje que ustedes han hecho. Supongo que ya en locución, en géneros periodísticos, por ahí, ya han hecho algún ejercicio parecido. Espero yo. Y si no, insisto, desempolven sus apuntes, ¿verdad? Vayan, investiguen qué es un reportaje en radio. Yo tengo un material que se los voy a poner cuando se vaya acercando el tiempo para que hagan su producción, ¿verdad? Pero les invito a que desde ya lo hagan, ¿sí? Esa tarea vale 10 puntos, no se olviden, ¿sí? De hecho, antes la hacíamos, pues no iniciando, pero casi cerca en la primera unidad. Y este semestre justamente yo hice ese ajuste, la corrí casi a las últimas actividades porque me di cuenta que pues hay mucho desconocimiento, ¿no? O sea, yo espero que ustedes ya, insisto, no sea la primera vez que lo hagan, pero la realidad me indica otra cosa. Entonces dije, bueno, lo voy a correr y mientras pues vamos a explicar un poco al respecto y que ustedes también tengan chance de investigar, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, espero que les vaya mejor que en otros semestres, ¿verdad? Porque sí, ha costado un poquito. ¿Por qué? Porque no conocen el género, no conocen, ¿verdad? El formato, ¿verdad? Nunca han hecho un radioreportaje y batean, ¿verdad? Porque hacen cualquier cosa menos un radioreportaje como tal. Entonces los invito a que, por favor, con tiempito vayan investigando, vayan indagando, ¿verdad? El reportaje generalmente se basa en documentos vivos, dice acá, pero son relatos, ¿verdad? Relatos de historias verídicas, ¿no? O sea, es algo que ha sucedido, yo vengo y voy a ampliarlo, ¿no? Voy a darle más detalles a la audiencia. Acá habla que debemos
producir el radioreportaje de tal manera que, como es radio, la audiencia recree ese acontecimiento, ¿no? El asesinato que les cuento, ¿no? Como ejemplo, que la audiencia tenga esa chance. ¿Cómo lo logro? Vistiendo de mejor manera ese esqueleto, ¿verdad? Ya tengo mi texto, ¿sí? Ya tengo mi locución, ok, vengo y busco mis efectos especiales, busco mis cuñas, busco mi musicalización, ¿sí? Todo. O sea, de tal manera que ese esqueleto quede bien vestido. Insisto en esto porque cuando hagan su examen técnico profesional, cuando vayan a graduarse de su carrera técnica, les van a poner, casi siempre les van a poner a escoger o un radioreportaje de 30 minutos o una radiorevista, ¿sí? Regularmente es una radiorevista informativa. Cualquiera de los dos formatos que escojan, tienen que conocerlos, ¿sí? Porque si no, van a estar a esas alturas llamando a sus cuates, llamando a sus maestros que les han dado clases, preguntándole de qué onda, de qué se trata, ¿verdad? Entonces, los invito a que le pongan mucho coco a esto, ¿verdad? Al reportaje y a la radiorevista, ¿verdad? Porque, insisto, cuando hagan su examen técnico profesional, cualquiera de esos dos géneros les van a poner a escoger, si es que les dan el chance de escoger, y si no, simplemente les van a decir, mire usted, haga un reportaje o usted haga una revista y aquí está su tema, ¿verdad? Si la terna es buena onda, les va a dejar escoger tema y género o formato, ¿verdad? Si no, se los van a asignar. Cualquiera que sea, ustedes tienen que saberlo, tienen que dominarlo, ¿verdad? Entonces, que no vaya a ser el primer reportaje que vayan a hacer, porque imagínense, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tienen que ponerle mucho coco al que van a hacer acá conmigo, ¿verdad? De acá en adelante vamos a ir pues explicando un poco más acerca de eso, ¿verdad? Para que ustedes cuando lo hagan, pues lo hagan de la mejor manera posible, ¿verdad? Bueno, aquí se sigue explicando. Igual, ¿verdad? Habla también aquí de las fuentes, ¿verdad? Que se tienen que incluir dentro de un reportaje. Entre más fuentes tenga un reportaje, imagínense, llenar media hora con un reportaje, híjole, eso tiene que estar bien producido, ¿verdad? En cuanto a contenido y en cuanto a producción como tal. Entonces, si es un reportaje eminentemente informativo, las fuentes son clave. En media hora yo les diría que mínimo unas 10, 15 fuentes, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Para que el reportaje sea variado, ¿verdad? Si van a hablar, por ejemplo, las secuelas del COVID en la gente que ha superado el virus, ¿verdad? Híjole, fuentes y un médico, un psicólogo, la misma gente que ha superado el virus, ahí ya vamos 3, así suave, y así se van, ¿verdad? Y hay que hacer una planificación, de eso vamos a ir platicando poco a poco, pero hay que hacer antes una planificación, ¿verdad? Listado de sus fuentes, qué es lo que tengo que hacer primero, etcétera, ¿verdad? No es solo tirarme al agua y a producir, no, antes se planifica para trazar el camino que yo tengo que seguir para poder hacer mi investigación y luego mi producción, ¿verdad? Ok, el radiodrama se usa igual muy poco, ¿verdad? En cuanto a las radios de noticias, la verdad, muy poco. Se usa más en contenidos educativos, ¿verdad? Acá habla que hay distintos tipos de... Perdón, pero no faltan los ruidos de las motos. Si alguien tiene moto, entre menos ruido haga su moto, más es el nivel de inteligencia que usted está reflejando a la sociedad. Entre más ruido hace su moto, usted refleja más nivel de inteligencia. De acuerdo. No es ninguna alusión personal ni nada por el estilo, pero bueno, o sea, si le sirve la reflexión, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Es que siempre pienso eso cuando pasa alguien así con esos ruidos por aquí, por mi casa. Bueno, aquí pues les digo, habla sobre los distintos subformatos del radiodrama. La radionovela igual, ya no se usa mucho, ¿verdad? Menos en radios de noticias. Decíamos que se usó antes, ¿verdad? Para transmitir algún tipo de contenido, más en entretención, ¿verdad? Y ahí acaba la ilustración, habla de Calimán, que es la que yo me acuerdo, ¿verdad? O Porfirio, el ojo de vidrio, que ya les mencionaba, ahí a través de Radio Mundial, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Pues ahí terminamos con esta presentación, ¿verdad? Así a grandes rasgos, pues eso es hablar de los formatos o las formas de transmitir contenido a través de la radio, ¿verdad? Para terminar, les voy a... Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.
El tiempo es de ustedes. Licenciado, tal vez para apoyarnos, digamos, yo de lo que recuerde, no hemos hecho radioreportajes, ¿verdad? Tal vez hemos tenido el encargo de hacer reportajes, pero digamos solo escritos, pero no llevar en sí un radioreportaje, ¿verdad? Entonces, No, esa nunca parte es la que nunca nos han calificado, entonces para que más o menos nos vaya dando unas guías o trabajos tal vez de compañeros que han pasado por el curso, ¿verdad? Para tener alguna referencia de qué es lo que se espera. Ok, sí, me imaginé porque me ha pasado en otros semestres. No han tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que ustedes sí ya de tenerlo, tienen conceptos pues generales de producción en radio y eso les va a ayudar bastante, ¿verdad? Acá pues vamos a enfocarlos más al género, al formato en sí. Espero ir teniendo el tiempo, ¿verdad? Previo para poderlos encauzar y que lleguen bien a hacer esa producción. Le tomo la palabra, creo que tengo por ahí algún par de reportajes, incluso algunos que los he dejado, ¿verdad? Como ejemplo de los que han producido algunos de sus compañeros y puedo facilitarlos para que los escuchen y se tomen la idea, ¿verdad? Con mucho gusto. Igual tengo un PDF que habla sobre el reportaje, el radioreportaje, que se los voy a compartir, igual es parte del contenido del curso. Muchas gracias, compañero. Bueno, ¿qué les voy a presentar ahora? Acá siempre en esta sección que siempre ando viendo, buscando ahí cómo hacer un poco dinámico esto y que no solo yo esté hablando y los compañeros que siempre me hacen la campaña de participar. Hoy, hablando de cómo presentar las noticias en radio, ayer creo que les anuncié, está con nosotros este señor que se llama Jaime Ahumada. Él es, dice acá, gerente de asuntos corporativos de Radio Cooperativa en Chile, ¿sí? Por supuesto que el material no es reciente, pero él explica acá, en este material, explica dos formas de cómo presentar una noticia a través de la radio. Una es la que más se usa en el país y la otra casi no es muy usada, lamentablemente. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque es una forma muy dinámica. Vamos a escucharlo y después les voy a ampliar un poquito al respecto. Igual, si ustedes tienen alguna duda, algún aporte, pues bienvenido. Permítame un segundo, ahora se lo voy a poner. Bueno, la noticia en radio, cómo presentar una noticia en radio, tiene diferentes formas. Nosotros tenemos dos tipos de programas que en el fondo pueden resumir un poquito las formas que más son aceptadas por el público. Una de estas es a través de una noticia armada por un periodista, es decir, por un reportero tradicional, y que implica que el reportero busca la fuente de la noticia. Esa fuente de la noticia puede ser a través de una conferencia de prensa, donde él va, reportea, escucha lo que se dice en la conferencia de prensa y posteriormente recoge otras opiniones que puedan complementar esa información. Lo importante es no quedarse siempre con la opinión oficial o con la versión oficial de lo que se está entregando, sino que recoger otras informaciones o recoger otras opiniones o recoger datos, antecedentes que enriquezcan esta noticia. Esa es la forma de la obtención de la información. Una vez que el reportero ha recogido la información, la arma con cuñas. Las cuñas son los extractos de las opiniones recogidas de la persona que entregó la información en la conferencia de prensa. Una vez que tienes ya las cuñas, que son las que de alguna manera condensan la información principal de la noticia, tiene que armar la noticia. El relato de una noticia también tiene diferentes etapas. ¿Ya? La noticia, lo primero que tiene que hacer es pensar, el reportero lo que tiene que hacer, o el periodista, es pensar que el auditor no conoce la información, no tiene idea de lo que se va a hablar, por tanto, tiene que haber, al igual que en un texto, tiene que haber un titular, tiene que haber algo que anuncie la noticia. Generalmente esa noticia es anunciada por un periodista o conductor del informativo radial y después, al partir la noticia, él debe de alguna manera introducir directamente los datos a los cuales hace referencia. Es decir, en este caso, suponiendo el ejemplo más práctico, un choque, por ejemplo, si el choque es de mucha magnitud, hay que incorporar, desgraciadamente, la cantidad de fallecidos,
Si en el choque hay una persona o un personaje importante involucrado, hay que involucrar el nombre del personaje. Es decir, siempre la noticia tiene que incorporar un titular, aunque sea en radio. Es decir, partir con el hecho que hace que este suceso tenga la calidad de noticia, ¿ya? Por ejemplo, si hay un choque donde dos autos se pegan un toponcito, evidentemente eso no es noticia y eso no puede ser comunicado. Por ejemplo, chocó candidato presidencial. ¿Ya? En la madrugada de hoy, la candidata presidencial XX en su vehículo chocó, se da lugar la ubicación. Es decir, responder a las preguntas principales, que es el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Responder esas preguntas principales y después ir complementando con las cuñas, con las opiniones y entregando la información más complementaria. Esa es como la forma en que se entrega en esta radio la información más concreta que nosotros podríamos llamar noticia. ¿Ya? En el informativo Diario Cooperativa se entregan así las noticias. El conductor la presenta y va al aire la noticia que fue armada por un periodista que incorporó las cuñas y que incorporó el relato de lo que sucedió por el periodista. Otra forma de hacer la noticia es a través de lo que nosotros llamamos el informe periodístico, donde el periodista lo que hace es entregar la información a través de un informe donde conversa con el conductor del programa. El conductor del programa, informativo también por cierto, presenta al periodista junto con el hecho noticioso y dice: el periodista Juan Pérez estuvo en el Consejo Nacional de Renovación Nacional este fin de semana y ¿qué nos puede contar? Y el periodista va relatando lo que ocurrió, conversando con el conductor. Previamente hay un guión, por tanto ambos saben de lo que están hablando, ambos saben cuáles son las preguntas y las respuestas. ¿Ya? En este caso, cuando hay una cuña, el conductor y el periodista la presentan, o el conductor o el periodista la presentan. Es decir, por ejemplo, el periodista dice: este fin de semana el ex abanderado de Renovación Nacional dijo que, y cuenta, bla, 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 bla. Entonces, después que dice lo que dijo, el conductor le puede preguntar por más información y ahí dice: sí, bueno, escuchémoslo, y lo presenta. Y la cuña se incorpora como un complemento a la información entregada. Esa es otra forma, que es un informe del periodista. Esa es otra forma de entregar la noticia, es decir, en una conversación, en un diálogo entre el periodista y el conductor, que es una manera más amena, más cercana y más coloquial de hablarle al auditor. Bueno, en radio el ideal siempre es que el mensaje sea lo más corto posible. Claramente depende de la noticia, en cuestión del tema del que se está hablando, depende de la importancia del hecho noticioso, pero una noticia debería ser lo más corta posible y ser concisa y precisa. Más que darte un tiempo, yo te diría que se entregue la información que aporte al contenido, ¿ya? También es bueno, en cierta medida, ser un poquito redundante, decir por lo menos un par de veces lo mismo para que el auditor lo internalice, pero tampoco eso es demasiado. Entonces no hay una fórmula, pero sí lo importante es que hay que ser conciso, preciso y no aburrir. Perfecto. Es lo más importante, ¿no? de este material. Acabo de poner ahí en el chat, asistencia hoy, anotar después de mi mensaje su nombre y número de carnet. Hay 20 personas, algunos están regresando, anoten su nombre y número de carnet, ¿sí? Después les voy a decir qué es lo que van a hacer, ¿sí? Ok, recuerden que a mí me manda la grabación tanto del video, que por cierto voy a activar mi cámara ahora, ¿sí? Y me manda también el reporte del chat, ¿verdad? Entonces, por favor, anótense ahí. Me tiene que cuadrar, tienen que haber 22 gentes anotadas. Si hay más es porque están haciendo chanchuy y eso no es permitido, ¿verdad? Bueno, el chileno entonces explica dos formas de poder transmitir una noticia en radio, ¿sí? La primera, que es la clásica, la que se usa acá en el país. La segunda, casi no la escucho, ¿verdad? Casi no la escucho y lamentable les decía porque es una forma muy dinámica de poderlo hacer entre presentador y reportero, ¿no? Regularmente se emplea o se adapta para esas emisiones ya de la tarde, al final del día, al final de la jornada, donde el reportero está seguramente a la hora de la emisión, aún en la emisora, en la planta de redacción. Entonces viene, prepara, todo es
planificado, ¿verdad? Prepara su guioncito, le entrega las cuñas al operador, ¿verdad? Ahora todo digital, y ya le da una copia de su guioncito al operador, entra a cabina y el conductor también tiene su copia y dice, bueno, hoy imagínense lo que pasó anoche en el Congreso. Eso hoy en la primera emisión, así como que casi de cierre, queda fenomenal, ¿verdad? Entra el reportero y dice, bueno, tenemos acá nuestro cronista parlamentario que estuvo anoche cubriendo la jornada en el Congreso. Cuéntanos cómo te fue. Bueno, pues como la audiencia se pudo dar cuenta, ¿no? En nuestros enlaces pasó esto y esto, trará. Ya tienen el guión de lo que van a hablar. Bueno, cuéntanos, hubo momentos de tensión ahí, algunos diputados pues se alteraron y ¿qué pasó con el diputado Aldo Dávila? ¿Pudiste conversar con él? Sí, conversamos con él y bueno, entre otras cosas, pues nos dijo tal y tal cosa. ¡Pum! Ponen la cuña del diputado Aldo Dávila. El operador lleva la secuencia con su guión, pone la cuña, ¿verdad? Sí, que no sé qué. Bueno, y luego regresa, ¿no? El conductor. Bueno, o sea, pero también hubo otros acontecimientos, sobre todo cuando se dio la votación y vimos que el presidente del Congreso expresó tal y tal cosa. Sí, fue un momento igual tenso, ¿no? Cuando sucedió, ¿verdad? Y tarará. Escuchemos lo que dijo el presidente del Congreso. ¡Pum! Ponen otra cuña. Y así, unos 2, 3 minutos, vean, así, bien producidos. Obvio, la improvisación, la capacidad de improvisación va a permitir que eso es, valga la redundancia, improvisado. Pero en realidad tienen un guión, ¿verdad? Pero lo hace ameno, lo hace dinámico y es una forma, insisto, que lamentablemente no se hace. Si alguno de ustedes llega algún día a hacer periodismo en radio y tiene esa chance, acuérdense, ¿verdad? Y háganlo, porque no se adapta para todos los temas, ¿verdad? Ojo, pero por ejemplo, para lo que pasó ahí, que había material suficiente, les queda algo bien bonito, ¿verdad? Y pues es algo fuera de lo común, ¿verdad? Que lamentablemente, insisto, no se hace. Bueno, para terminar, ¿qué van a hacer los que aún están acá? Me van a hacer un resumen de ese video. Recuérdense que mi clase queda grabada en mi canal de YouTube. Más tarde yo la subo, ¿verdad? Y ya la pueden repetir ahí si gustan. Van a hacer un resumen de ese material, de este video del chileno. En ese resumen, en 2 párrafos por cada tema, me van a explicar la primera forma que él dice que hay para presentar la noticia, ¿sí? A mano, ¿sí? En el otro, la segunda forma que él explica, que es la que yo acabo también de reforzar, ¿verdad? Me hacen la explicación en 2 párrafos igual a mano, ¿verdad? Con letra clara que pueda leer, ¿verdad? Y un último, un tercer párrafo tercer y último párrafo donde me expliquen lo que él dice acerca de las características de una noticia en radio. Recuerdo que él menciona, por ejemplo, la duración, que no tiene que ser muy larga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igual, 1 o 2 parrafitos cortos, ¿verdad? En una hoja, no hagan tanto. En una hoja le ponen su nombre, número de carnet, letra legible, le toman una buena foto, la escanean y me la suben a Classroom. Yo en un momento les voy a habilitar la tarea para que lo suban. Tienen hasta el próximo viernes, ahí les voy a poner en Classroom para poder subir esa tarea, ¿verdad? Y el viernes igual los invito porque pues vamos a tratar de hacer un momento no muy extenso de la clase por ser viernes, pero siempre pues dinámico, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, aportes? ¿Quedó clara la instrucción para la tareita? Todo claro, licenciado, gracias. Casi no, muy disculpe, no puse mucha atención, no le entendí capichi, del todo. Mauricio, por cuestión de tiempo, igual, en Classroom voy a poner igual las instrucciones. Oye, va, ok, igual, gracias. Un compañero le explica. Bueno, recuerden, solo los que están aquí en el chat, los que marcaron asistencia hoy, tienen derecho a hacer esa tarea. Si alguien no está, que porque le pasaron el norte o se enteró después en Classroom, lo siento, avísenle que no tiene derecho, tiene que tener su pase, ¿verdad? Para hacer la tarea que es la asistencia el día de hoy, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Chao. Feliz noche. Noche. Pero, Buenas noches. Adiós.